Ya son más de las 12. Ah, no, que no son más de las 12. Uf. Vale, pues buenos días. ¿En qué época vivimos? Vamos a dar comienzo a este último simposio que lo preparamos a petición del expresidente de la, de la asociación de Bernabé, preocupado porque había visto la importancia que va teniendo el carácter de interés público de la contabilidad. Entonces, para eso lo que hicimos fue pues tratar de ver qué actores podían ser interesantes aquí, y en ese sentido lo que hicimos fue invitar a una persona de la academia, Araceli. No os voy a presentar a Araceli, es una tontería, pero si es, como no os diga solo que es presidenta de la European Accounting Association porque está recién elegida, salvo eso, todo lo demás conocéis su vida y milagros. Entonces, a raíz de una intervención que tuvo en Valencia, Bernabé dijo: esto es interesante y esto hay que contarlo. El paso del interés privado de la contabilidad de toda la vida, de la contabilidad de empresas con fines de lucro, al interés social. También pensamos, lógicamente, que la profesión tenía algo que decir, y por eso hemos invitado a Jorge Herreros. Jorge Herreros, ahora felizmente retirado, ha sido una persona que ha combinado el trabajo en entidades públicas. Él estuvo en la comisión durante 2 años, ¿verdad? Trabajando en la dirección general que se ocupa de la contabilidad y la auditoría, es decir, conoce bien los mecanismos de Bruselas, y ha desarrollado fundamentalmente su trabajo en KPMG hasta su retiro. Primero estuviste en Deloitte ahora, Arthur Andersen entonces, y después en KPMG como socio técnico. Es decir, es una persona que conoce la normativa perfectamente, ¿no? Por eso, y aprovechando que ahora tiene más tiempo de viajar y esas cosas, y que no tiene el problema de supervisar los informes de auditoría, pues le invitamos, y como siempre Jorge pues acudió y dijo que sí. Y por último, bueno, pues a la autoridad, al supervisor, no solo de la auditoría, sino también de la contabilidad. En este caso, el presidente del ICAC, Santiago Durán, al que tampoco voy a presentar, si ya lo conocéis personalmente, que nos podía dar la versión que puede haber desde el punto de vista de la administración pública, como digo, supervisora además, ¿no? Voy a dar rápidamente unas pinceladas para, a continuación, darles la palabra a ellos. Y además vamos a hacerlo en este orden, si os parece bien, ¿eh? Primero Araceli, después, sí, lo que quieras. ¿Tú quieres la última? Quieres la última, pero me da igual. No, el problema, Araceli tiene presentación, son los vicios de los académicos, ¿no? A mí me da igual, ¿eh? Sí. Bueno, muy rápidamente os cuento. Es verdad que la contabilidad, tal y como la conocemos hoy, es la contabilidad de las empresas de negocios, la contabilidad de las empresas que tienen ánimo de lucro. Los contables pues serán las personas al servicio de la dirección. Lo siguen siendo todavía en buena medida, ¿no? Y los auditores eran las personas que servían de una manera independiente a los intereses de los propietarios, que os voy a contar de la teoría de la agencia y la explicación que siempre solemos dar a nuestros alumnos y en nuestros artículos, diciendo, bueno, claro, como el propietario de la entidad no tiene acceso a los libros, y aunque tuviera acceso tampoco sabe contabilidad como para enterarse, pues se necesita un agente, que en este caso es el auditor, que verifique que aquello presenta la imagen fiel. No que se cumplen las normas contables, porque yo creo que la auditoría se tiene como instrumento las normas contables, pero no tiene como objeto decir que se cumplan las normas contables, sino que se presenta la imagen fiel y que por tanto la información está razonablemente bien completa, comprensible, útil, en definitiva. En ese sentido, nuestras investigaciones de toda la vida habían seguido el principio
el paradigma que diría nuestro querido Jorge Túa de la utilidad. Es decir, vamos a hacer las normas contables que sean más útiles ¿para quién? Hombre, pues para el empresario en principio, para el gerente, para el propietario. Bueno, esta es la visión tradicional y todo el mundo decimos que estamos en el paradigma de la utilidad. Desde que se emitió la cuarta directiva, por lo menos, año 78, las cosas han cambiado. No se decía en la directiva así que aquello era de interés público, pero la directiva ha iluminado la legislación de los países. En algunos países la normativa es privada, en otros países como en España la normativa es de origen público, pero lo cierto es que en Europa se ha ido delimitando, por una parte, desde el punto de vista solamente de la contabilidad, luego hablo de la auditoría. Se ha ido delimitando la contabilidad como un servicio que produce un bien público, que es los balances, las cuentas de resultados, las memorias, que en toda Europa están en los registros, ya no solo porque cotiza en bolsa y la bolsa registra los estados financieros, no, es que aquí todas las empresas tienen que depositar en los registros mercantiles, como sabéis, su información, haciéndola pública, es decir, la información es un bien público. Esto lo que quiere decir es que ya no se benefician solamente los propietarios, se benefician todos los grupos de la sociedad. Esto por una parte. Por otra, los auditores, y este movimiento del interés público de los auditores no es europeo, es norteamericano. Este es norteamericano claramente, ¿no? Empezaron a ver que sus informes de auditoría los utilizaban, claro, los propietarios, por supuesto, pero también los bancos. Y también las organizaciones de consumidores y el gobierno y quien tuviera que hacer algo con la entidad. Y esos profesionales que eran estrictamente privados al servicio del propietario y del gerente, empezaron a esgrimir principios de ética, de integridad, por supuesto de independencia si además eran auditores. Y se empezó a perfilar la auditoría como un bien de interés público. Yo traigo ahí, por resumir rápidamente, el Código Internacional de Ética de la IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, y por tanto agrupa a todos los profesionales del mundo. Luego hablaré un poquito de esto, que también es interesante. Los principios de ética, esto no he querido ser muy pesado, pero he hecho una búsqueda de cuántas veces habla de interés público. En los principios de ética hay 77 veces donde se cita interés público. Incluso nos hemos inventado, y también en Europa, pero se ha trasladado al mundo, el concepto de entidad de interés público. Bueno, eso es otra cosa, no tiene nada que ver y no tiene que ver con la profesión, más que por los problemas que da de la supervisión y todo esto, pero en cualquier caso, ese código lo que dice es, ahí lo tenéis, sí, por favor, ahí lo tenéis. Una característica que identifica a la profesión contable es que asume la responsabilidad de actuar en interés público. Esto ya ha cambiado, esto no era lo que se hacía en el siglo XX, no. O sea, que el contable, no el auditor solo, el auditor por supuesto, no, el contable está haciendo todos los días una cosa que tiene trascendencia pública. Lo que haga, lo que mida el contable, lo que ponga en las cuentas anuales, el beneficio, el endeudamiento, la nota que escriba, resulta que tiene interés público. Y por tanto, la responsabilidad del profesional es no satisfacer las necesidades de un determinado grupo, sino de toda la sociedad, de manera que el interés público se mide sumando todos los beneficios que la profesión aporta a todos los grupos sociales, sean quienes sean, no solo a los propietarios, no solo a los gerentes, a todos. Y esto nos cambia, pero nos cambia también el mundo a los investigadores. ¿Por qué? Y a los profesores. ¿Por qué? Pues porque el código de ética de la IFAC no es solo para los contadores o los contables y los auditores, es para toda la profesión
contable. Toda la profesión contable implica que los contables del sector público de alguna manera toman como referencia los principios de la IFAC. Los contables del sector público, que son muchos, que los profesores de contabilidad están incluidos ahí, están incluidos explícitamente, no es que yo lo diga, es que lo pone. No, un profesor, alguien que enseñe contabilidad, está metido en estos principios. Y alguien que investigue en contabilidad también. Esto afecta a 1,5 millones de personas en el mundo, que son todas las organizaciones que están en IFAC, y por tanto, de alguna manera ilumina los códigos de ética. De hecho, en España todavía no lo tenemos de las corporaciones representativas de los auditores, pero si leéis los estatutos o los reglamentos, por ejemplo, del Instituto Americano de Contadores Públicos, lo primero que dicen es: esta profesión está para servir al interés público. Esto es lo primero que pone. Luego ya hablan de cómo y hablan de los principios, pero lo primero es interés público. Eso nos cambia mucho, eso nos cambia del todo. ¿De acuerdo? Por otra parte, y esto también se ha discutido estos días, ahora que a los contables nos han metido de rondón, y está muy bien, en los temas de elaboración de informes de sostenibilidad y verificación de informes de sostenibilidad, resulta que la sostenibilidad no es solamente para los propietarios de la empresa, ni para los gerentes, es para dar información de interés público, porque los intereses de lo que pasa en una determinada sociedad resulta que están esparcidos probablemente por todo el territorio de un país o por el mundo. Y entonces esa información es también de interés público. El tema de la doble materialidad, que tantos problemas nos va a dar, ya lo veréis, es precisamente la cristalización de ese principio. Resulta que tenemos que combinar la materialidad financiera, dirigida fundamentalmente a los propietarios, a los usuarios de siempre, a los que servíamos con el paradigma de utilidad, con la otra materialidad, la materialidad de impacto, que tiene que ver con cualquier grupo interesado, y hay que tenerlo en cuenta. Y en algún caso pueden chocar, o en algún caso puede ser mucho más seria la materialidad de impacto que la materialidad financiera. Estos son fundamentalmente los problemas. Ya termino. Sí, la última. IFAC tiene una manera de evaluar sus normas. IFAC emite muchas normas, como sabéis, ¿no? Y es una entidad cada vez más activa. Bueno, han colocado encima, desde el año 2005, ahí está, el PIOP. Bueno, sabéis qué es el PIOP, especialmente Begoña Giner sabe lo que es el PIOP, ¿verdad? Y el PIOP es el Public Interest Oversight Board, es decir, el supervisor del interés público de IFAC, es decir, de los profesionales contables. Se mira todas las normas y ve si cubren esa faceta de servir o no al interés público y las evalúa en esos mismos términos. Bueno, pues lo del interés público está clarísimo. A mí me gustaría que las organizaciones profesionales en España, inclusive esta organización que es profesional, pero lógicamente de ASEPUC, del interés representando a los profesores y a los investigadores, pusiera en el frontispicio: nosotros servimos al interés público. Porque yo en otros países lo he visto, es lo primero que te cuentan, y aquí todavía no se han decidido. Este es el asunto. Así que doy ya la palabra. Hemos quedado que tu primera, Araceli, pues ya puedes poner ya que lo tienes ahí. Bueno, muchas gracias, José Antonio. La verdad es que lo que voy a hacer es desarrollar algunos de los comentarios que ha hecho José Antonio. No me voy a referir a la profesión, que supongo que ya se referirán con posterioridad, aunque alguna de las cosas que digo puede ser perfectamente aplicable, pero lo que voy a dar es una perspectiva académica
con un poco de reflexión de qué significa para nosotros como investigadores este cambio de paradigma. Aquellos que tenéis la edad de haber hecho los proyectos docentes que hacíamos en nuestra época, todos hablábamos de los paradigmas de Kuhn. Esto implica que lo que decía Kuhn, filósofo, era que en la ciencia existe un paradigma, que es el paradigma vigente, que siempre tiene anomalías, eso no significa que haya un cambio de paradigma. Luego hay momentos de crisis y luego se produce la revolución. Cuando se produce la revolución es cuando hay un cambio de paradigma. Bueno, pues vamos a ver si realmente hemos pasado del paradigma de la utilidad para la toma de decisiones, como comentaba José Antonio, a lo que podemos llamar ahora paradigma del interés público. Vamos a ver qué significa esto. Lo primero que tendríamos que pensar es qué significa interés público. Lo he cogido en inglés porque he cogido la fuente original. Esto es la definición de interés público que dice que es lo que preocupa a toda la sociedad y que implica el bienestar de todo el mundo en la comunidad. Bueno, pues esta definición está cogida de Wikipedia. Si nos vamos a definiciones de la literatura académica, ya desde los años 70, encontramos cosas como estas. El interés público es la justificación que implica por debajo creencias e ideologías. En nuestros campos, economía en concreto, es como el santo grial que todo el mundo desea, pero que nadie puede garantizar una definición o una interpretación determinada. También, obviamente, se dice que el interés público significa cosas diferentes dependiendo de los grupos de interés, de las jurisdicciones y que varía en el tiempo. Y se dice también que no se ha visto nunca algo en el lenguaje que presente un ejemplo de la utilidad del mito que la frase interés público. Entonces, de entrada estamos hablando, decir paradigma de utilidad puede tener interpretaciones, pero de entrada interés público parece que tiene muchos más problemas que lo que es en sí mismo utilidad. Si estamos hablando de un cambio de paradigma, vamos a ver un poco la evolución histórica de ese cambio de paradigma. Obviamente no hay momentos concretos, todo tiene una continuidad, pero vamos a suponer que hay momentos concretos en el que se produce un cambio de paradigma. Yo he trazado esta raya para hablar del cambio de paradigma. Yo creo, en mi opinión, este cambio de paradigma se podría poner después de la primera década del siglo XXI, porque nosotros teníamos momentos del tiempo muy importantes que dieron lugar a cambios de paradigma. En el caso del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, surge el paradigma de la utilidad como consecuencia de la separación entre propiedad y control, desarrollo del mercado de capitales. Se produce la globalización, que fue algo extraordinariamente importante y que cambió radicalmente nuestra disciplina, pero no cambió nuestro paradigma, porque realmente nosotros seguíamos utilizando el paradigma de la utilidad, si bien entró en juego todo lo relacionado con la comparabilidad y diferencias en la relevancia. Pero el paradigma nuestro, como investigadores en la ciencia, seguía siendo básicamente el mismo. Por supuesto, hablo del paradigma predominante. Siempre tenemos un main core y luego tenemos, obviamente, gente que hace otras cosas. Pero hablo de lo que ha sido paradigma dominante en relación a regulación de la información financiera. ¿Qué ocurre en el siglo XXI? Dos cosas extraordinariamente importantes para nuestra disciplina y para muchas cosas del mundo, obviamente, pero hablo de la regulación contable. La crisis financiera al final de la primera década y el COVID al final de la segunda década. Aquí, obviamente, se acelera toda la preocupación medioambiental y de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa. Vamos a esa primera década del siglo XXI. En esa primera década del siglo XXI, como consecuencia de la globalización, todos sabemos que entramos en Europa en las NIF, proyecto de convergencia entre el IASB y el FASB. ¿Y qué hacemos nosotros en la investigación? Pues seguimos con nuestro paradigma de utilidad, analizando relevancia, comparabilidad, pero cuando hablamos de calidad de la información, estamos pensando siempre en que sirva para la toma de decisiones de inversión, independientemente de la proxy de calidad que estemos utilizando. Básicamente, estoy hablando de paradigma predominante. Bueno, en este caso es la primera vez, así como en la profesión se ha hecho en muchas ocasiones, que específicamente se nombra la palabra interés público en esta primera década del siglo XXI relacionada con la contabilidad, con las normas contables. Y es en el reglamento del 2002, que dice que se aplicará una norma internacional de contabilidad siempre que favorezca el interés público europeo
si bien los estados financieros, dice, tienen que ser útiles para la toma de decisiones. Aunque no se define lo que es interés público europeo, sí que la interpretación que se subyace a esto es el objetivo económico, porque habla el reglamento de contribuir a un mejor funcionamiento del mercado financiero interior, es decir, está hablando de toma de decisiones de inversión, o sea que subyace esa parte de utilidad para la toma de decisiones y además se toman unas medidas que apoyan esta tesis, porque se opta por un criterio técnico y que se ve claramente con que se pierde la potestad nacional en este tipo de entidades y además el EFRAC en ese momento que se monta en el reglamento que se define como un grupo independiente y técnico. No hay participación de las instituciones ni de la política en el EFRAC. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que llega la crisis financiera. Y cuando llega la crisis financiera, el mundo político de las instituciones se pone en marcha. Entonces el G20, el Foro de Estabilidad Financiera, dice que parte de la culpa de la crisis la tiene la contabilidad, concretamente la normativa de instrumentos financieros, porque están pensando fundamentalmente en los bancos, claro, que es el que se ve más afectado por esta normativa. En la Comisión Europea hubo un comisario europeo, McGreevy, el de Mercado Interior, que dijo en el 2009 en Bruselas: la contabilidad se está convirtiendo en algo demasiado importante para dejarla en manos de los contables. Yo recuerdo que yo oí eso y dije, ostras, ¿y en manos de quién tiene que estar esto? Lo dijo. Y empezó el informe Maystadt, en el que en el informe Maystadt, igual no estáis familiarizados, pero una de las cosas importantes del informe Maystadt es que cambió la gobernanza del EFRAC. Y dijo, el EFRAC, ¿quién son esta gente? No está representando a nadie. Son las instituciones quien tienen que estar representadas, y entonces se cambió la estructura de gobierno del EFRAC. ¿Qué ocurrió en la regulación? Bueno, realmente en esa época salió la NIF 15, la NIF 16, que seguían en el paradigma de la utilidad, pero la normativa de instrumentos financieros se cambió radicalmente, afectaba evidentemente a los bancos, y fueron los reguladores bancarios los que crearon una presión visible e invisible, porque estaba yo ahí en ese momento, increíble para que se cambiara el modelo de deterioro, fundamentalmente el modelo de deterioro. Y lo consiguieron, porque es que los reguladores bancarios tienen muchísimo peso, es un lobbying de muchísimo poder, porque cuando se habla de los bancos, todo el mundo dice, es un sector muy importante para la economía en general, y eso lo entienden los políticos, incluso aunque no sepan contabilidad. Si los reguladores bancarios dicen esto está mal, los políticos automáticamente dicen esto hay que cambiarlo. Y se cambió la norma de instrumentos financieros. Se tardó en ponerse de acuerdo. De hecho, los americanos y los europeos y el IAS no se pusieron de acuerdo y se cambió. Otro aspecto importante es que se produce la politización, digamos, del proceso de regulación contable. Las instituciones empiezan a formar parte de la regulación contable. Y luego hubo un tercer shock que todavía era tenue porque solo estaba en Europa y todavía no estaba adaptada la directiva a las normativas nacionales, pero ya surge este shock de la información no financiera, la directiva del 2014. Vale. ¿Qué ocurre en investigación? Nosotros seguimos con relevancia, comparabilidad, siempre bajo la perspectiva de la utilidad, de la toma de decisiones. Es verdad que ya hay estudios que analizan primeros impactos de la directiva desde el punto de vista de cantidad de información, comparabilidad de la información, pero es verdad que esa información del grupo importante seguía viéndose desde qué impacto tienen los mercados esta información, o sea, utilidad para las inversiones. Vale. Aquí es que el interés público expresamente la Comisión Europea cambia la definición de interés público. ¿Qué ocurre? Que hay un informe de la Comisión Europea que dice sobre el reglamento del 2002. Puede entenderse que interés público abarca consideraciones de estabilidad financiera y otras consideraciones económicas, además de la utilidad. Es decir, se amplía, sigue siendo un objetivo económico, pero ampliado porque incluye la estabilidad financiera que hasta entonces no se había incluido. ¿Qué ocurre? Desde el punto de vista académico, ya Lamben en el 2010 dice, ojo, una cosa es utilizar la información para influir en vez de para predecir flujos de caja. Esto es distinto. Y entonces, de hecho, muchos académicos, he puesto en la cita de CED, pero muchos dijeron, contables, los financieros no decían esto, pero los contables sí lo decíamos. En la mayoría de los casos, los objetivos de los reguladores prudenciales y los objetivos de la utilidad de la información no solo son no coinciden, sino que son contradictorios a corto plazo. Si una información tiene que servir para los dos,
ojo, nos vamos a encontrar con problemas, porque no pueden servir para los dos, son contradictorios. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega el COVID. Entonces llega el COVID y al mismo tiempo, no digo que haya sido el COVID, puede haber influido el COVID en la revolución un poco de la parte social y medioambiental, pero llega el COVID. ¿Qué ocurre en la regulación financiera? Aquí nadie hizo mucho caso, porque como entre el COVID y lo de la sostenibilidad que empezaba, nadie prestaba atención a la contabilidad de los bancos. Pero lo que dijeron públicamente los reguladores bancarios es, ¡ostras!, que ahora resulta que el modelo que hemos presionado tanto para tener agrava la crisis. Porque claro, lo primero que hay que decir es, si tienes un modelo para cada ciclo contable, que es de la única manera que se puede influir en el comportamiento, esto no es para lo que estaba pensado en las normas contables. Entonces, ahora decían, y de hecho sacaron una circular diciendo, por favor, que no se aplique con tanto rigor esta norma, aprovechando la discrecionalidad de las normas contables, que ellos concretamente no mucha discrecionalidad no han tenido nunca, pero bueno, aprovechemos esto para que no se aplique la IFRS 9 como dice la norma que hay que aplicarlo. Y lo dijeron públicamente. Insisto en que nadie lo notó esto, porque al final, pero realmente a mí me pareció algo realmente grave y chocante. Entonces, al mismo tiempo se produce esta gran revolución de los informes de sostenibilidad. Y sobre todo, como decía José Antonio, lo que implica la doble materialidad. ¿Qué ocurre? Ahora hablaré un poco de la investigación para acabar, pero que el interés público ya es ampliado más objetivos sociales y medioambientales. De hecho, he cogido esta cita de EY como podía haber cogido cualquier otra. Se dice expresamente que la información corporativa está pensada como herramienta para cambiar comportamientos y actitudes alineadas con el desarrollo sostenible. O sea, claramente para influir, no para predecir. Claro, ahora tenemos, ya lo mencionaba José Antonio, multitud de grupos de interés. O sea, ya no es que se contradicen los reguladores bancarios con los de mercados de capitales, no, multitud de grupos de interés. Conflictos de intereses muchísimos, fundamentalmente a corto plazo. Aparecen los lobbies y unas luchas de poder que riámonos de las que había en la contabilidad financiera, que las había, pero ahora es multitud de grupos completamente distintos. Claro, cuando hay multitud de grupos de interés, automáticamente si vas a sacar una norma, necesariamente hay que priorizar intereses y sin duda ahí entra en juego la ideología y las creencias, sin ninguna duda. Entonces, ¿qué ocurre? Ejemplos de conflictos de intereses. Hubo un rapero, que yo no sabía quién era, me lo dijeron mis hijas quién era, Kanye West, que dijo comentarios antisemitas y tenía un gran contrato con Adidas. Y entonces le dijeron a Adidas, esto es un coste reputacional, hay que deshacerse de este hombre. Bueno, pues eso fue en octubre del 22. En febrero del 23 he cogido esta noticia, había muchas. Las acciones de Adidas caen en picado cuando estos de Adidas rompen el contrato con el rapero. Eso significa que el mercado no se creyó lo del coste reputacional. Lo que pensó el mercado es, esto va a suponer un descenso de las ventas. O sea, ni consumidores tienen problemas reputacionales, ni los inversores piensan que los vayan a tener. Y de hecho, en marzo del 24 salieron las cuentas y salió esta noticia. Le ha costado caro a Adidas despedir a este rapero. Ha perdido por primera vez en 30 años, Adidas ha perdido dinero. Aquí hay un claro conflicto de intereses. Nosotros no podemos seguir pensando, no, el coste reputacional es el que cuenta. Eso forma parte de aspectos de creencias e ideologías que tenemos que plantearnos nosotros como investigadores. Otro ejemplo, más reciente, enero del 24, en El País, una propuesta de ley pide cárcel por invertir con criterios sociales en Estados Unidos. 4 estados americanos ya han castigado a firmas de inversión, porque consideran que esto es un fraude para los accionistas. Y si es el Estado, se puede directamente, es muy grave porque se está jugando con los fondos públicos. A ver, evidentemente hay otra teoría, no he puesto la firma, es la teoría del balancing approach, se llama, que dice, vamos a ver, la teoría de interés público afirma que cuando dos políticas entran en conflicto, la satisfacción de una debe ser a costa de la otra, por lo que la decisión correcta, entre comillas, es la que produce un mayor beneficio neto, pero el interés público y la ideología pueden influir en las ponderaciones de qué es mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que además, a la hora de determinar cuál de ellas tiene más peso, se asume erróneamente que existe un criterio de medida homogéneo para compararlas, y eso no es cierto. Entonces, claro,
¿Qué podemos hacer nosotros ante esto? Bueno, los académicos hablan ahora, en investigación. Primero, nosotros tenemos nuestras creencias e ideologías, pero no podemos hacer que a priori imperen nuestras creencias e ideología cuando hacemos investigación. En nosotros tendría que primar, es difícil, porque todos tenemos en la cabeza lo que queremos que salga, pero tendría que primar la neutralidad, el rigor y la visión crítica. Y nosotros no estamos para decirle a los reguladores lo que tienen que hacer, obviamente. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar un input adicional a estos reguladores para que cuando tomen sus decisiones sepan cuáles son incentivos y causas económicas de lo que están haciendo. Y ellos decidirán, en función del momento, las circunstancias, sus ideologías, sus creencias, qué deben hacer en cada momento con las normas, porque eso es así. La regulación es un proceso político y eso nosotros ahí no somos consultores ni tenemos que decirle a nadie lo que tienen que hacer. Pero es importante que sepan lo que nosotros hemos obtenido en las investigaciones para que ellos puedan tenerlo como un factor a tener en cuenta y considerar. También es verdad que si hay un cambio de paradigma, nosotros tenemos que revisitar las teorías de las metodologías. La teoría de la agencia no explica lo que está pasando ahora. No podemos seguir basándonos en la teoría de la agencia y en la eficiencia del mercado. Tenemos que ver otras muchas teorías que existen en otros campos, legales, políticos, sociales, psicológicos, metodologías cualitativas, tienen mucha más importancia ahora de la que tenían antes con este nuevo paradigma. Y luego, si queremos tener impacto, el interés público que debemos tener nosotros, que decía José Antonio, hay que transferir, insisto, lo que nosotros hacemos a la sociedad. Es decir, hay que ir más allá de publicaciones académicas de escasa relevancia e impacto en la disciplina, hay que incentivar la transferencia de nuestro conocimiento a reguladores y profesionales y, por supuesto, el elefante en la habitación, la docencia. Sabemos que ahí hay un aspecto burocrático muy difícil, pero no podemos seguir siguiendo que nuestros alumnos salgan sabiendo el debe y el haber, con todo esto que está pasando. O sea, los tenemos que preparar. Y claro, esto en teoría es muy fácil decirlo, y luego hay que ponerse y ver los créditos, los que nos dejan tener, qué cambiamos, qué no cambiamos y que nos dejen hacerlo. Pero bueno, esto como reflexión creo que debemos tenerlo y que debemos trabajar por mucho que cueste por ese camino. Por mi parte nada más. Jorge tiene la palabra. Muchas gracias, José Antonio. Sobre todo, gracias por la invitación. Gracias a todos vosotros. Voy a coger un poquito de agua porque se me ha tomado la voz. Bueno, como os decía, es un placer estar con todos vosotros y desde luego pues es un honor compartir mesa con José Antonio Gonzalo, con Araceli Morán y con Santiago Durán, presidente del ICAC. Y bueno, yo los comentarios que os voy a hacer, los voy a hacer estrictamente desde mi experiencia y mi visión personal. Por supuesto, no tratan de representarlos de ninguna organización profesional, de ninguna firma de auditoría o red en concreto, ¿no? Y bueno, en ese sentido, porque yo creo que lo que yo querría, digamos, hacer relevante es precisamente lo que se ha comentado en el sentido de que no estamos ante un cambio de paradigma, en mi opinión, inesperado. Es decir, esto es un proceso gradual que se ha ido dando en el tiempo ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Que ha tenido hitos, como Araceli nos ha explicado perfectísimamente. Y además me ha agradado muchísimo la mención que ha hecho José Antonio a los códigos de ética, porque sí, efectivamente, yo creo que las generaciones, lo que hace en mi profesión de auditores, bueno, yo ya voy para los 40 años, pues efectivamente nos hemos criado en un entorno en el que ya desde pequeñitos, cuando entrabas en la firma y te daban códigos de ética para leer, pues encontrabas las referencias una y otra vez al interés público, ¿no? Y yo creo que digamos, las generaciones de auditores actuales han crecido en ese entorno, un entorno en el que el interés público, vamos, está siempre presente en el marco de referencia de la información financiera de las empresas
y en lo que es la definición de los objetivos de su regulación, incluso yo diría de su normalización técnica. Y bueno, pues sí, yo creo que un ejemplo, y Araceli en cierta manera lo ha señalado, yo lo quería señalar también porque es parte de mi vivencia profesional, que es la adopción, cuando Europa tomó efectivamente la decisión de adoptar un único marco contable para todas las empresas de sus mercados de capitales, la adopción de las NIF-UE. Y efectivamente, es decir, la razón primordial era una razón de interés público, era favorecer los mercados de capitales europeos. De hecho, si recordáis, la decisión se marcó dentro de lo que en ese momento, y estamos hablando ya casi de hace 25 años, la Comisión denominaba su Plan de Acción de Servicios Financieros. Incluso el calendario, el 2005, es decir, el año del uso obligatorio de las NIF-UE por las empresas cotizadas, era el año de inicio de implantación del Plan de Acción de Servicios Financieros. Es decir, que detrás subyacía esa finalidad de interés público de favorecer el atractivo de los mercados de capitales europeos. Por eso se consideró que, digamos, la información financiera era un factor muy relevante, es decir, ese puzzle, mosaico de diferentes normativas existentes en Europa, pese al paraguas de las directivas, digamos que algunas de difícil compatibilidad con las más frecuentemente utilizadas en las transacciones internacionales, pues se consideraba que iba en detrimento del atractivo y el futuro de los mercados europeos y su capacidad de competencia. Es decir, era una razón de interés público. Yo por eso, es decir, y apoyándome en esa referencia, creo que lo recalcable de este proceso es, y Araceli, yo creo que en su exposición lo ha señalado muy bien, que efectivamente estamos en un proceso en el que se ha producido en estas últimas décadas, en especial en estas 2 últimas décadas, una intensificación por la que se poner en el foco de la regulación de la información de las empresas el interés público. Eso por un lado. Y por otro lado, que en cierta medida se produce un ensanchamiento del concepto de interés público, con todo el debate, digamos, conceptual que pueda haber al respecto, ¿no? En el sentido, un ensanchamiento, o digamos que se identifican nuevos vínculos entre el interés público y la utilidad de la información de las empresas, ¿no? Y también haciendo referencia pues, a mi experiencia personal, mi vivencia personal, pues yo creo que hace pues, aproximadamente una década en Accountancy Europe, que es junto con EFA, la organización que reúne las corporaciones e institutos profesionales en Europa, se desarrolló el concepto en relación con la evolución de la información de las empresas de Core and More. Y precisamente para tratar de responder a lo que pensábamos que iba a ser el impacto en la información de las empresas del auge creciente de la información no financiera y de la tecnología. Y en el sentido de, bueno, pues sí, era digamos, plausible que había cada vez un interés mayor en la información no financiera, pero incluso desde la perspectiva del usuario tradicional, el inversor o el potencial inversor, sobre todo en el sentido de refuerzo de la utilidad prospectiva de la información económico-financiera de las empresas, de la información corporativa, para la toma de decisiones. Y digamos, ese empuje de la información no financiera, apoyado por la tecnología, pues yo creo que íbamos observando que, por un lado, empujaba a que los estados financieros se incrementaran o aparecieran nuevos requerimientos de desgloses, pero no solo eso, sino que
iban añadiéndose nuevas capas de información a lo que era estrictamente la información, digamos, de naturaleza financiera y de naturaleza esencialmente histórica. Y bueno, sí, a eso más recientemente se ha unido los conceptos de estabilidad, los conceptos de sostenibilidad, desde distintas perspectivas, y en el sentido de ya no solo nos preocupa, digamos, esa capacidad predictiva de la información financiera y esa capacidad, digamos, de determinación del rendimiento y el desempeño ahora y en el futuro más inmediato, sino el concepto de la sostenibilidad ahora y más adelante de la empresa. Y ese concepto, pues, cierto es que ha dado lugar a que se abra la puerta y ahora ya han entrado por esa puerta los factores medioambientales, sociales y de gobierno de las empresas, ¿no? Y bueno, yo creo que eso fundamentalmente lo que se ha significado es que el concepto de transparencia en la provisión de la información se ha ampliado, y efectivamente se ha ampliado la perspectiva con la que utilizar la información corporativa de las empresas. Y lo ha mencionado José Antonio, es yo creo un ejemplo muy claro de ello, la introducción del concepto de la doble materialidad, es decir, esa preocupación no solo, y en lo que hace a los aspectos medioambientales o la sostenibilidad en sentido amplio, de identificar, ser capaces de evaluar y de medir los impactos de esos aspectos en la empresa, sino de la empresa hacia afuera, lo cual significa claramente que estamos, digamos, ampliando la perspectiva de los usuarios de la información corporativa, ¿no? Y eso, digamos, son impactos que se han observado en lo que es el propio contenido, que observamos en lo que es el contenido de la información. Pero no solo, es decir, el hecho de que esa visión de interés público haya aumentado el foco y la conexión que tiene con la información corporativa, y que esos nexos entre el interés público y la información corporativa se amplíen, no solo impacta en lo que es los contenidos, impacta lógicamente en la infraestructura de elaboración de las normas. Volviendo al ejemplo de las NIFUE, la constitución del EFRAG, la constitución del Comité Regulador de la Contabilidad por parte de la Comisión, incluso la introducción en la legislación comunitaria, no solo, digamos, de los aspectos más mercantiles, como era un poco la función de las directivas Company Law Directives, era como se denominaba, nos han denominado tradicionalmente, sino de las propias normas técnicas con todo su detalle en la legislación comunitaria, que son los reglamentos de la NIFUE, pues yo creo que refleja ese cambio en los contenidos y también en la infraestructura de elaboración. De ahí el paso del IASC al IASB, los cambios en su forma de gobierno, la constitución del PIOB, del Monitoring Group, bueno, más recientemente la comisión de COESA. Yo creo que ese es otro gran cambio que refleja este proceso gradual, en el sentido de que, como decía José Antonio, pasamos de una infraestructura de elaboración de las normas, digamos, de naturaleza, y si me vais a permitir, no dispongo, digamos, de la brillantez de análisis académica que tenéis vosotros o Araceli, pero de una estructura de elaboración fundamentalmente técnica, de naturaleza profesional, a una caracterizada o más caracterizada por mecanismos de supervisión guiados por el interés público, ¿no? Y yo creo que ese es otro impacto importante, ¿no? Y claro, pues si pensamos directamente en todo lo que significa esto sobre
sobre el auditor, que como decimos, yo creo que las generaciones actuales son pues, generaciones que han vivido en ese entorno en el que el interés público estaba presente y en el que bueno, pues se ha ido intensificando ese foco del interés público, esa presencia del interés público y digamos de los nexos y las vinculaciones entre interés público e información corporativa, pues aparte de impactar en la propia información corporativa, impactar en su infraestructura de elaboración, impacta en la infraestructura de elaboración y en los contenidos de la normativa que regula al auditor, de la normativa técnica de auditoría. Y por poner ejemplos, fraude, empresa en funcionamiento, o incluso, y este tercero no me voy a extender en él, los informes de auditoría. Es decir, los informes de auditoría que tenemos hoy en día, su transformación con respecto a lo que eran hace 10 años, ese, digamos, incremento notable de la información y la transparencia, es producto también de ese, digamos, empuje de las finalidades de interés público directa mediante, en este caso, los entregables del auditor. Y como decía, en la normativa técnica de auditoría, fraude, hoy tenemos un debate muy interesante, muy importante, en el sentido de si es intensificable, digamos, yo creo que lo va a tener que ser, el trabajo del auditor como auditor de cuentas en los aspectos relacionados con el fraude, fundamentalmente apoyado en el uso de la tecnología. Empresa en funcionamiento. Bueno, pues sin duda es un ámbito en el que no solo hay foco puesto en la intensidad del trabajo realizado por el auditor en los aspectos relacionados con empresa en funcionamiento, sino también en la ampliación de sus obligaciones de comunicación. O incluso en ciertas jurisdicciones, como muchos de vosotros conocéis, se ha dado entrada al concepto de viabilidad. En cierta manera, pues superando lo que sería la consideración de empresa en funcionamiento como hipótesis básica de elaboración de los estados financieros y yendo más allá de una visión a 12 meses, sino con, digamos, una visión más a largo plazo, ¿no? Y bueno, de hecho, y seguramente pues varios de vosotros lo habréis seguido, en estos meses recientes se están debatiendo por el IASB, el Board de Elaboración de las Normas Internacionales de Auditoría, proyectos de reformas de estas normas en concreto, fraude y empresa en funcionamiento. Y bueno, yo creo que la profesión es partícipe de esas preocupaciones y digamos que yo creo que eso se puede observar de la mayor parte de cartas de comentarios que se han emitido por las principales organizaciones profesionales y redes de auditoría. Es cierto que, por ejemplo, en un ámbito como empresa en funcionamiento, es difícil que se pueda progresar únicamente sobre la base de la normativa técnica de auditoría, que es necesario una evolución pareja en lo que son los requerimientos de información de las empresas. Es difícil que al auditor se le pueda pedir que se pronuncie más sobre empresa en funcionamiento si la información en los estados financieros pues no se mueve de forma pareja o si los responsables de su formulación pues no son partícipes, no asumen esa ampliación en las responsabilidades de comunicación, ¿no? Y bueno, en ese sentido de impactos, andando lo que son impactos sobre la profesión, o sea, no solo que, pues, como decíamos, este proceso impacta en la información, impacta en las infraestructuras de elaboración y en las normas técnicas de los auditores que revisan la información, sino que yo creo que está impactando también en el perfil de la profesión. Y bueno, yo en mi opinión personal, yo creo que o sea, la profesión, considerar que la profesión ve estos procesos desde lejos, y que prefiere verlos desde lejos, pues no responde con justicia a la realidad. Quizá pueda haber en algún momento
pues, una cuestión de visibilidad o una cuestión de proactividad, pero desde luego la profesión es muy consciente de la importancia de estos procesos para su propia relevancia y para, digamos, su evolución futura. Y de ahí, pues, el esfuerzo importante que en transformación y en formación estamos observando en lo que son las corporaciones profesionales y en las firmas de auditoría en relación con los aspectos de la sostenibilidad. Y no solo eso, sino, digamos, el ánimo de cooperación y de participación en la agenda de cambios, ¿no? Y bueno, y un aspecto más que quería señalar es, en ese sentido de impacto sobre el perfil de la profesión, es, digamos, el impacto que, digamos, que este crecimiento y auge y mayor fortaleza de la noción de interés público tiene, y este proceso que hemos comentado, tiene sobre la propia interiorización por la profesión del concepto de transparencia. Yo creo que la profesión está haciendo en los últimos años un esfuerzo importante, es mi visión personal, mi percepción, un esfuerzo importante por abrirse a la sociedad, por superar la visión que pudiera haber habido en algún momento en el pasado de privacidad. Y yo creo que hoy es importante el esfuerzo que hace la profesión por contribuir y por ver y por informar de cómo contribuye, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido, pues es señal, digamos, el ánimo de colaboración en áreas como blanqueo o el refuerzo claro de todo lo que es el marco normativo de las normas de independencia de firma y de normas de independencia personal. Y bueno, y ya para terminar, en este sentido, digamos, de interiorización de este proceso, lo que es el refuerzo, participar y poner como área prioritaria, como área de agenda interna y prioridad importante de negocio, incluso diría, en lo que es para la profesión, todo lo que es el refuerzo y la supervisión, colaborando en lo que fuera pertinente, de la propia normativa interna de calidad, las normas internacionales de gestión de la calidad. Y que yo creo que es un aspecto, como decía, muy relevante en este momento en la profesión y es parte central de su agenda y prioridades en este momento. Y bueno, pues estos son los puntos que os quería comentar. Muchas gracias. Tiene la palabra, por último, Santiago Durán, presidente del ICAC. Muchas gracias. Habéis dicho tantas cosas que ya no sé de lo que voy a hablar. Pensaba hablar de una serie de cuestiones y además escuchando os digo, voy a contestar a todos. Como estoy en un entorno así académico, no están mis supervisados, salvo Jorge, pero bueno, como Jorge está en el comité, yo creo que tiene que ser un poco cuidadoso respecto a lo que pueda decir después y va a ser más crítico con todo lo que estamos hablando. Me toca, porque además me toca a mí, lo digo porque como tampoco voy a hablar un poco más relajadamente y luego mencionaré algunas cuestiones de las que sí que había. En teoría debería hablar más de lo que es el impacto del interés público en la regulación, como si dijéramos, ¿no? Este desarrollo del concepto de interés público, ese concepto que al final, como bien decías, no está definido, es un concepto que se utiliza como comodín y que tiene todas estas implicaciones. Relacionado con eso, habéis ido mencionando todos una serie de cuestiones y yo voy en esta parte un poco más, no sé si, bueno, crítica diría, con algunas cosas que se han hablado y quizá luego lo podemos comentar. Estábamos hablando del interés, hablaste tú de los códigos éticos, de ese valor que tienen los códigos éticos para la profesión. El punto que suponen es el reconocimiento por parte de la profesión de ese papel del interés público. Precisamente ese es el punto de partida. Es la profesión contable, la profesión de auditor, extendiéndolo en términos amplios, la profesión contable, cuando hablamos del IFAC, que incluye auditores y contables, en origen es una profesión autorregulada.
el uso del concepto de interés público también, si somos un poco más críticos por la propia profesión, puede venir en el sentido de darse una credibilidad hacia afuera, pero no deja de ser, insisto, voy a hablar en términos un poco, no como presidente de ICAC en todo, no deja de ser una forma, digamos, sabemos que es una profesión que al final es un negocio, y un negocio que estaba regulando la forma de actuar, autorregulando la forma de actuar. Cuando empezamos a hablar de interés público desde el punto de vista regulatorio, de lo que se trata precisamente es de ver quién representa el interés público. ¿Representa el interés público los propios auditores regulándose o los propios contables regulándose? O incluso la academia planteando qué es lo que mejor representa a lo mejor la imagen fiel de una empresa desde el punto de vista teórico. O, que es lo que me corresponde decir a mí, quien representa el interés público al final son quienes representan al conjunto de la sociedad, que es, lógicamente, el gobierno y con él sus organismos reguladores que derivan de ese propio gobierno. Ese es el gran cambio que se ha ido produciendo en lo que es la regulación de la contabilidad y la regulación de la auditoría. Curiosamente en eso, entiendo yo, es mi punto de vista, España se anticipó a todo. Es en la regulación pública de la contabilidad. Como sabéis, la mayor parte de los países no mantienen esta regulación pública de la contabilidad. Ha ido cambiando, cada vez es más regulación pública de la contabilidad. En España, evidentemente, el origen de la regulación pública de la contabilidad era con un motivo fiscal, esencialmente, por eso se creó un organismo como regulador y como desarrollo de las normas contables, pero se mantuvo siempre dentro de la órbita pública lo que es todo el desarrollo contable. Y con el paso del tiempo, diríamos que gracias a Dios, por lo que vino después. Está muy bien que el desarrollo de la normativa contable, la que ha ido produciéndose a nivel internacional, hemos hablado de por qué se van produciendo esos cambios, habéis mencionado los cambios en la normativa internacional de contabilidad, pero voy a lo que hacemos aquí. Siempre que se produce un cambio en la normativa internacional, como sabéis, a nivel europeo, la norma contable, las NIF son directamente aplicables una vez que se aprueban, pero en el caso de las empresas nacionales no cotizadas se tiene que producir la adaptación a la regulación local, y esa adaptación se hace, la hacemos en el ICAC teniendo en cuenta, ahí sí, el interés público. Es decir, hacemos una valoración, como bien sabe José Antonio, de los impactos que puede tener el uso de esa norma en España sobre las empresas y sobre el conjunto de la actividad. Es decir, una norma, que vuelvo a decirlo, el origen de esa norma es privado. Todos los organismos reguladores, los reguladores contables y los reguladores de auditoría, son entidades privadas que han ido, tú lo has mencionado, han ido dándose unas dosis de credibilidad a través de creación de una serie de estructuras que dan más credibilidad a esas normas, las mejoran el control de las normas, la creación del PIOP es un ejemplo, pero habría que ver después cómo se estructura ese organismo supervisor de los elaboradores de las normas. ¿Quién participa en esa supervisión de ese organismo supervisor de los elaboradores de las normas? O yéndonos directamente a quién elabora esas normas, quiénes forman los comités de elaboración de las normas, de qué países son los representantes de esa elaboración y a quién representan esas personas que participan de esa elaboración de las normas. Ese es el teórico interés público que sale desde la profesión. Por suerte, ese interés público para su aplicación a nivel regulatorio, en particular en el ámbito de la Unión Europea, necesita su adopción. Por ir al ámbito de la auditoría de cuentas, señalar, en primer lugar, por ejemplo, respecto a los códigos éticos, es muy loable que alguien autorregule lo que se considera que tiene que hacer una profesión, creo que apoya para la profesión, pero voy a que, gracias a Dios, después todo lo que es el componente ético lo hemos regulado aquí bien a través de la directiva y a través del desarrollo legal y reglamentario en España. ¿Qué es la independencia? ¿Qué servicios son compatibles o son incompatibles para el trabajo de un auditor? Queda claramente establecido en una norma. De esa forma se puede supervisar que eso se haga. Porque al final, cuando tú utilizas un código ético, posiblemente en los países anglosajones, o eso nos han dicho, nos han educado en eso, que los códigos éticos son muy efectivos y el efecto es que la profesión funciona sola gracias a eso. Pero aquí, evidentemente, no pasa. Si no regulas lo que son todos estos conceptos, que al fin y al cabo son los que establecen el marco del ejercicio de la profesión, y no estableces las consecuencias de su incumplimiento, lo normal es que pase que no se acaba cumpliendo
y que fácilmente pues, nos vamos desviando del objetivo. Volvemos otra vez a lo que es el interés público. Lo que nos preocupa, y a quien le tiene que preocupar, que son las autoridades, es que esa contabilidad sea correcta y que la verificación de esa contabilidad haya sido correcta. Partiendo de todas estas consideraciones de lo que es el interés público y de que lo que debería ser el control de ese interés público cuando las cuestiones vienen desde la profesión, diría un poco lo que hemos ido haciendo como reguladores. Sí, se ha incluido el interés público, se ha regulado, las directivas han establecido el concepto de interés público y se ha convertido, esa es la otra parte, la parte mala cuando metemos en una regulación no profesional, no que no sale de la profesión, determinados conceptos como el interés público. ¿Qué ha ido pasando con el desarrollo regulatorio del interés público en el ámbito de la información financiera? Que lo hemos ido extendiendo a muchas cosas sin saber muy bien para qué. Se ha creado el concepto de que el auditor tiene una profesión de interés público y a medida que ha ido habiendo crisis financieras, pues nos hemos planteado que ahora necesitamos definir unas entidades especiales que son las entidades de interés público. Y ahí lo hemos metido en la normativa de auditoría. Creamos el concepto de entidad de interés público. Empezamos a crear categorías de entidades, categorías de auditores. Tenemos entidades de interés público, auditores que auditan entidades de interés público y a partir de ahí vamos estableciendo ese carácter especial. En principio parecía que la definición de entidades de interés público podía tener su lógica, pero eran todas aquellas que podían afectar directamente, tenían un impacto significativo en la actividad económica, pues estamos con las entidades cotizadas, entidades aseguradoras, entidades financieras, es decir, todos aquellos cuyo el impacto de que esas auditorías estuviesen mal hechas, esa contabilidad estuviese mal hecho, pues como ha mencionado Araceli, pues se ha visto en las crisis financieras, pues era muy significativo para la sociedad. No obstante, se abrió a que los países también pudiésemos desarrollar un concepto adicional de lo que es entidad de interés público. Y así hemos pasado a considerar todo tipo de cosas, entidades de interés público, hasta llegar en una reciente reforma, en el caso de España, a que se considera entidades de interés público a las federaciones deportivas, a las ligas profesionales, y se dan cosas tan curiosas como que consideramos que es una entidad de interés público, por ejemplo, la Federación de Béisbol, pero un equipo de fútbol que factura cerca de 1.000 millones de euros y que tiene una serie de impactos no es una entidad de interés público. Incluso hay que cuestionarse cuál es su situación como entidad. Recientemente me lo preguntaron precisamente sobre esto y sobre la información sobre sostenibilidad. Y era si a uno de estos grandes equipos se le aplicaba o no la normativa de sostenibilidad, porque no era una sociedad anónima. Sino que era una cosa indefinida. Como yo no soy de ese equipo, mi respuesta fue que respecto a la sostenibilidad, que he leído que hay una asociación que se queja mucho del ruido que se está produciendo, no solo por lo que hacen sus partidos, sino los conciertos que se hacen en su campo, que han hecho una reforma que ha costado 1.500 millones y que parece que molesta bastante. El concepto de sostenibilidad es mucho más amplio que solo las cuestiones medioambientales, que me decían, no, es que esto no tiene impacto. Bueno, está el concepto de las emisiones de nivel 3 y todas estas cosas, más movilizar a 70.000 personas, más los impactos sociales que tiene la actividad de una empresa. Lo pongo en relación con que cuando definimos, vuelvo atrás, qué es una entidad de interés público, el concepto tiene que ir no solo a esas cuestiones, una federación o no, sino a ir los impactos que tiene efectivamente una empresa, y a veces nos parece que empresas que no están definidas en la regulación, tienen mucho más impacto social que otras, y eso sí que es a lo mejor interés público. Un poco por viendo dónde nos encontramos con todo lo que supone estas definiciones de entidades de interés público y los impactos que pueden tener en la sociedad. ¿Pero qué es eso? Es un concepto que se ha ido utilizando como comodín para establecer estas categorías de empresas, que en la práctica tiene más un efecto de imagen para el regulador que lo establece que un impacto práctico. El impacto práctico es que perdemos a lo mejor el valor de lo que es la función pública que tiene, por una parte, la contabilidad y después la propia auditoría del resultado de las entidades, porque nos perdemos a través de unas definiciones que lo que causan es que estas entidades que sí que tienen estos impactos, las verdaderamente tienen impactos, no se pueda tener la actividad que hay que tener sobre ellos en relación con su información corporativa. Porque ahora voy a lo que supone el que una entidad sea de interés público.
Evidentemente supone más información, supone unos requisitos adicionales para los auditores de cuentas, pero particularmente supone, evidentemente a lo que es mi negociado, supone o debería suponer una mayor actividad de supervisión sobre ellos. Esa debería ser la clave. Todo lo privado funciona muy bien, tú lo sabes muy bien porque has sido también presidente de IRICAC, pero si no hay supervisión pública, se nos va de las manos. Lo que sería fundamental para que estas entidades tan importantes que hemos determinado que son entidades de interés público, nos aseguremos de que funcionan bien, es que todo el modelo de supervisión sobre ellas funcionase. Para muchas de ellas, el modelo funciona en la parte de lo que es la actividad de la entidad, la actividad contable de la entidad, porque todas ellas están sujetas a una supervisión directa, bien por ser entidades cotizadas, bien por ser aseguradoras o entidades bancarias, por los supervisores financieros correspondientes. Y luego está la pata de la supervisión que tiene que hacerse sobre ellos por el supervisor de la auditoría de cuentas, que es el elemento clave que garantiza que los auditores cumplen con su actividad de una efectiva verificación y un control sobre todo lo que hacen ellos. Evidentemente, si vamos ampliando ese concepto de entidad de interés público como tal, es mucho más complicado para el supervisor cumplir con lo que tiene que cumplir con con la auditoría de estas entidades tan complejas. ¿Ha influido en los auditores estas definiciones? Sí, los ha ido cambiando la estructura de las firmas de auditoría, ha ido incrementando los requisitos, el cumplimiento de los requisitos sobre lo que es la gestión ahora de la calidad, lo que era antes el control de la calidad, y ha ido cambiando lo que es su forma de actuar y su forma de relacionarse. Pero sigue habiendo una serie de limitaciones en lo que sería el interés público, el servir a un interés público por parte de los auditores. Y una de las limitaciones fundamentales que nos podemos encontrar con los auditores desde el punto de vista de que son instrumentos que sirven al interés público son sus modelos de gobernanza. Cuando uno se plantea que alguien cumple una función de interés público, lo primero que se plantea es cómo funciona el control, el gobierno corporativo en estas entidades. En lo que son las grandes entidades de interés público sujetas a supervisión, se establece regulatoriamente unos modelos de gobernanza, se establecen unos requisitos para los bancos, para las entidades cotizadas relativos a los sistemas de gobierno vinculados a consejos de administración. Pasa, evidentemente, la propia regulación de las entidades de interés público lo establece. Deberá haber una comisión de auditoría, deberá haber unos consejeros independientes con una serie de responsabilidades relacionadas precisamente por una parte, con el control interno de las entidades, por otra parte, con la relación con los auditores. ¿Y qué pasa con los auditores? ¿Qué pasa con las firmas de auditoría? Son entidades que ejercen un control sobre el interés público, son entidades que tienen una función pública, pero nadie se ha parado a pensar cuál es la regulación de la gobernanza de las firmas de auditoría. Es un tema que no se considera. ¿Hay un riesgo o no lo hay? Es una cuestión que nos deberíamos plantear. ¿Cómo son los sistemas de gobierno de las firmas de auditoría? Son sistemas de gobierno que tienen su conexión absoluta con lo que son. Es decir, la estructura de la firma de auditoría es una estructura de socios y los socios gobiernan la firma de auditoría. Un socio que hace auditoría gobierna el modelo de control interno de una firma de auditoría. Esto, desde un punto de vista de gobernanza, ¿es un modelo ideal? Pues una de las cuestiones que debemos plantearnos. Estoy siendo un poco crítico, es que te voy a poner nervioso a Jorge, no te pongas nervioso, no voy a regular nada especial, pero son temas que deberían debatirse, tan simple como eso, es decir, cuando tú te planteas, porque además estas firmas de auditoría cuando hacen sus trabajos en la parte de consultoría sobre modelos de gobernanza, lo que están asesorando precisamente es la necesidad de separación de los modelos de control interno, la necesidad de un control desde el Consejo de manera independiente sobre modelos de control interno, pero que es justo lo que no se acaba estableciendo en una firma de auditoría. Habrá que pensar cuál es el impacto de considerar que tú haces una función de interés público, que tú supervisas entidades de interés público, pero mi modelo de gobernanza no me lo toquéis. Es un tema para considerarlo. Habrá que planteárselo, se lo tendrá que plantear alguien, se lo tendrá que plantear estas firmas, y voy más allá con lo que viene. Primero porque estas firmas, evidentemente, son firmas transnacionales, en que el punto último de gobernanza está situado fuera del alcance de los supervisores nacionales y que estamos en un proceso de cambio absoluto para todos nosotros en lo que se refiere a
a la propia actividad de todas las empresas, que es todo lo relacionado con la inteligencia artificial. ¿Y dónde se va a situar el gobierno de esa inteligencia artificial que va a cambiar todos los modelos de auditoría? Fuera de los países, de cada uno de los países locales. Va a estar, pues, en el caso probablemente de varias de las firmas, y me pongo en la posición de país de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, para muchos de ellos. La capacidad de esa gobernanza cae fuera de nuestro propio ámbito de regulación. Pero bueno, voy a ser positivo con las firmas de auditoría. Están haciendo mucho esfuerzo, digo, para que Jorge no se nos ponga nervioso y me vengan después el presidente de KPMG a decirme que digo muchas cosas un poco tal. Realmente han ido evolucionando, han ido haciendo un esfuerzo. Probablemente vayan a hacer también ese esfuerzo en el cambio en el modelo de gobernanza. Hay países que lo están haciendo. En Holanda se está regulando un modelo de consejeros independientes dentro de las firmas de auditoría. El Reino Unido está estableciendo también modelos en los que establece una serie de códigos en relación con la propia gobernanza de las firmas de auditoría que están llevando precisamente a un control sobre ello. Hay nuevos mecanismos de control. El informe de transparencia es un ejemplo. Se reguló en su día el informe de transparencia que informan públicamente. Son modelos de gobierno que han ido abriéndose, es verdad. Cada vez publican más lo que son su propia actividad, cada vez son más transparentes. También nos podemos cuestionar en relación con los modelos. Ahora voy a otra parte. Cuando establecemos el interés público y el control del interés público, hay otro gran tema que hay que ver. Es decir, tú puedes ser muy transparente, pero ¿a quién le interesa tu transparencia? Yo recuerdo alguna de estas firmas de auditoría hablando del tema del informe de auditoría, decían, pero es que si vemos los pinchazos que tiene nuestro informe de transparencia, el informe de transparencia que hacemos, informamos muchísimo y tal, tiene menos pinchazos que cualquier otra cosa que tenemos en nuestra página web. ¿Realmente sirve para algo? ¿Para qué sirven los informes públicos? Es otro tema. Hemos creado un modelo que es la contabilidad y que buscamos con el interés público en la contabilidad. Dar muchísima información que nadie va a utilizar, o dar muchísima información que lo hacemos para que la gente que sirva como un elemento de control, el que lo has dicho públicamente. Esa es la otra. Es decir, ¿cuál es el papel de la información corporativa? Es una cuestión que habría que plantearse, en particular con las entidades de interés público. ¿Es control sobre las entidades? ¿Es que la sociedad en conjunto pueda controlar las entidades a través de la información? ¿O es simplemente que la propia entidad busque una forma de asegurarse a futuro de que yo ya lo he dicho? ¿Me controles o no? Yo ya os lo he dicho. No es problema mío que no os miráis unas memorias de 700 páginas porque está ahí todo puesto, ¿no? Eso es un poco, y es lo que nos viene. La información sobre sostenibilidad es más de lo mismo. Ya por ir cerrando un poco el tema, nos cambia también el papel de lo que es la información, y es verdad que aquí sí que puede ser un cambio realmente significativo del sentido del interés público. La información sobre sostenibilidad lo que sí que tiene es que amplía de forma muy significativa quiénes son los interesados en esa información. Hasta ahora lo que podemos, un poco enlazando con lo que estaba diciendo yo, lo que estábamos viendo con la información corporativa, más allá de la parte, bueno, yo informo de todo por si acaso, el usuario de la información corporativa en la práctica eran los inversores institucionales. Con la información sobre sostenibilidad estamos abriendo a todo tipo de agentes sociales, que son los que van a participar de esa información. Yo creo que ahí sí que estamos en un momento en el que no se puede fallar respecto a qué información vamos a dar, la consistencia de esa información, porque ahí sí que tiene un valor para que la contabilidad, entendida en un sentido ya de verdad mucho más amplio, vosotros como académicos, todos como profesionales de la contabilidad, cumpla con esa función de servir de verdad a la sociedad, de que sí que tenga esa función de servir al interés público a través de una información que sea consistente. De ahí la importancia de la participación de todos los grupos de interés en organismos como el EFRAC, para que se tenga en cuenta a todos los interesados en esta información sobre sostenibilidad. La importancia también de la conexión de la información de sostenibilidad con la información financiera, para que también se tenga ese interés en la información financiera, y la importancia fundamental de la verificación de la información de sostenibilidad, así de ahí la profesionalidad de los verificadores y de los auditores en la conexión de la parte de información financiera y de la sostenibilidad, para que de verdad tenga esa credibilidad que necesitamos todos en la información corporativa. Pues nada, muchísimas gracias. Cuento algunas cosas.
tengo el típico discurso de estos de actos que como es uno tras otro, más o menos digo las mismas cosas, así que voy a intentar abreviar para que os queden las cosas, los aspectos fundamentales que están pasando últimamente, que tienen que ver con el ICAC, que yo creo que más o menos que os sirvan un poco de orientación, de cambios y de dónde estamos y situaciones. Por supuesto, agradecer la invitación, ha sido un placer participar en esta mesa. En la previa, de lo que he dicho, tampoco hace falta que lo publicitéis mucho, no vais a que tengamos problemas. No, es broma, tampoco es nada especialmente significativo. Yo creo que de los aspectos así básicos de los que hay, pues bueno, voy a mencionar brevemente. Me cortas cuando veas que es muy largo, porque si me pongo a contar todo, no terminamos. Actualización en cuestiones de información sobre sostenibilidad en contabilidad, lo que ha habido de cambio y regulación de auditoría, algo que hemos hecho en el propio ICAC. Y quizá una cosa que últimamente estoy hablando más es el tema de lo del futuro de la profesión, que también os afecta a vosotros, ¿no? Estas cuestiones vinculadas a la sostenibilidad, la inteligencia artificial o el propio talento, yo creo que nos va a cambiar a todos y está bien que lo vayamos teniendo en la cabeza y comentemos estas cuestiones. En cuanto a la sostenibilidad, lo hemos mencionado, es el presente de lo que estamos hablando hoy en día, cada vez más, que es la información corporativa sobre sostenibilidad. No va a quitar la otra información, pero toca en estos años. Sabéis, la directiva del año 2022 ha sido lo que ha cambiado todo lo que es el marco de información corporativa. La fecha de transposición de esta directiva, fecha límite, es el próximo 6 de julio de este año. Tampoco voy a engañaros, no vamos a cumplir el plazo de transposición. Bueno, a lo mejor hay un milagro y en estas 2 semanas conseguimos hacer un triple salto mortal y conseguimos transponer la norma, pero bueno, estamos trabajando en la transposición y esperamos poder cumplirlo. Bueno, simplemente mencionar que la transposición se encargó al Ministerio en su momento, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ahora Ministerio de Economía, Empresa, y me falta un apellido más, y Comercio. En Economía, Empresa y Comercio, y dentro de ese ministerio pues nos pidieron a nosotros que participásemos de todo el proceso de elaboración de la norma de transposición, una norma de transposición que supone, como sabéis, la modificación del Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital, Ley de Auditoría de Cuentas, y también incluimos una modificación parcial del Reglamento de Auditoría de Cuentas, que no impide que posteriormente tenemos que modificar todavía más el Reglamento de Auditoría de Cuentas, pero esto era un poco lo básico que vimos para poder llevar a cabo el inicio del proceso, para poder trabajar desde el día 1 que esté traspuesta la norma. Tengo aquí un poco un calendario que se ha ido cambiando, pero más o menos para deciros dónde andamos. Empezamos muy pronto, en enero preparamos en enero de 2023 el borrador, consulta pública previa en febrero del 23, conformidades internas en abril del 24, primera vuelta de Consejo de Ministros en mayo del año pasado, para que pasase el periodo de audiencia pública, que fue durante todo el mes de mayo. Íbamos increíblemente bien. Lo que pasa, justo terminó el periodo de audiencia pública el 25 de mayo, incluso ese mismo día, me parece que era un fin de semana, estuvimos haciendo informes de todo lo que se recibía en audiencia pública, ya no me acuerdo cuánto, pero habíamos recibido del orden de 35 o 40 comentarios, y como éramos muy optimistas y pensábamos que íbamos a poder aprobar la ley durante el año 2023, pues ese fin de semana estuvimos trabajando en los informes de todas esas alegaciones, pero coincidió con unas elecciones, y el día siguiente, un lunes, pues hubo una convocatoria de elecciones, y entonces pues se interrumpió todo el proceso legislativo y lo que iba muy bien pues se paralizó. Se reanudó el proceso legislativo, quedó el anteproyecto en la forma que estaba y la que es pública y conocida. Seguimos trabajando en eso. Añadimos lo que es los grupos de transposición de la directiva, que es los grupos que se forman para dar criterios por parte de la Comisión y que terminaron sus trabajos en enero de este año 2024 para un poco mejorar la redacción de la norma, y se inició ya con el nuevo gobierno desde enero y febrero lo que son ya la sucesión de los conjuntos de informes, lo que se llaman las conformidades internas, revisiones por todos los departamentos ministeriales, Banco de España, CNMV, Junta Consultiva de Seguros, Comité Económico y Social, Comisión del Mercado y Comisión de la Competencia. Todo eso ha sido estos meses. En estos momentos el texto está simplemente pendiente de la aprobación previa por parte de Presidencia de Gobierno para remitirla al Consejo de Estado, que debería producirse
digo yo debería, bueno, yo no doy órdenes a nadie, espero que se produzca la semana que viene la remisión al Consejo de Estado, lo cual está muy bien porque así ya podréis ver el texto, porque es lo que se remite al Consejo de Estado, cómo ha quedado, y ahí es un periodo, ya sabéis, de 15 días, porque es trámite de urgencia para que emita su dictamen. Nos tocará algún fin de semana también preparar lo que son las respuestas a dictamen. Y esperemos que haya suerte y antes de lo que son las vacaciones, los que tenemos vacaciones en agosto, o sea, el último fin de semana, perdón, el último martes de julio o el penúltimo, que el Consejo de Ministros pueda aprobar la remisión a las Cortes. Ese es el calendario que esperamos que se cumpla, con lo cual, si tenemos suerte, antes de final de año, incluso antes de que llegue el invierno, tendremos aprobada la ley. Así que, bueno, ese será el marco que nos va a corresponder con la ley y simplemente lo que sabéis de la norma, porque la norma del anteproyecto no ha cambiado significativamente, hay una serie de ajustes, pero bueno, es una norma que lo que se ha buscado con esta norma es que fuese lo más neutra posible, que fuese simplemente la transposición, más determinadas adaptaciones de lo que es el contenido de la directiva y ir a pocas opciones por parte de regulación nacional. Quizá como aspectos significativos, señalar, lógicamente, que se ha ido en el caso de España la opción de que la contemplada la directiva, de que la verificación la hagan tanto auditores como otros profesionales verificadores que estén inscritos, en el caso de España, cumplan los requisitos de verificación de información, en este caso en ENAC, que es la entidad nacional de acreditación, y que la regulación recoge una cuestión que a veces es un poco que cuesta entender por parte de terceros, con todos estos nuevos stakeholders que tenemos ahora, sobre todo con la información corporativa, que a lo mejor solo los puramente contables lo entienden, y es que lo que se remite es a las normas europeas de información sobre sostenibilidad. Eso ha generado ciertas polémicas porque si se compara con la anterior ley de información no financiera, parece que hay menos información porque hay menos contenido en lo que son los artículos de Código de Comercio y Ley de Sociedades de Capital, pero porque nos estamos remitiendo a las normas europeas. Primero, porque eso es lo que efectivamente regula y, en segundo lugar, porque es una cuestión puramente práctica, que vemos todos los que trabajamos en la información corporativa, y es que las normas de elaboración de la información son algo vivo y que van a ir cambiando. La referencia en estos términos nos va a permitir estar siempre cumpliendo con el marco sin necesidad de estar haciendo modificaciones, con lo complicado que es modificar una ley. Brevemente, lo que sabéis, este año ya lo están aplicando las grandes empresas, lo cual es muy importante y es un poco lo que mencionaba previamente al hablar del efecto de esta norma. Están muy preocupadas, evidentemente, porque necesitan que la norma se apruebe para poder empezar a trabajar, pero a la vez ellos, no empezar a trabajar, perdón, sino poder legalmente llevar a cabo todo el trámite que corresponde a el informe sobre sostenibilidad. Pero han transformado su forma de trabajar, que es de lo que se trata. Es decir, las grandes empresas se han adaptado. El miedo que hay, o el miedo que yo tengo, es lo que venga después en cuanto a empresas. Es decir, el segundo grupo, que son las que están calificadas como grandes empresas, pero bueno, una gran empresa no es muy grande dentro de este siguiente escalón, porque ya sabéis que los tres criterios que son los criterios contables que llamamos contables de definición de tamaño de empresa, pues son empresas que pueden tener 250 empleados o menos, lo cual no resulta fácil adaptar a todas las cuestiones de información sobre sostenibilidad, y ahí sí que es verdad que falta a lo mejor más conocimiento de todos los cambios que pueden suponer esto y, por supuesto, a lo siguiente, que son las pequeñas y medianas empresas que, aunque no lo van a tener que aplicar obligatoriamente, forman parte de la cadena de valor de otras empresas o por cuestiones de financiación se les va a requerir esta información de manera más o menos voluntaria y si no lo conocen, si no se van preparando, se van a enfrentar a problemas. Pero hay una adicional que antes ya hice una pequeña mención a ello, que es el tema de estrategia, modelos de negocio. Evidentemente, el gran impacto que va a tener esta norma, y por eso digo que posiblemente sea una norma transformadora y mucho va a ser en estas pequeñas y medianas empresas, es la viabilidad de determinados negocios y líneas de negocio. Las grandes empresas van a ir cambiando su modelo de negocio y una gran empresa resulta más fácil adaptarse. Pero un proveedor de una gran empresa en áreas concretas le va a resultar más difícil. Por eso es importante que conozca este cambio, lo que viene, no por las implicaciones tanto de información corporativa, sino por las implicaciones que tiene en cuanto a la propia gestión de las empresas, que eso y su viabilidad como empresas, que eso efectivamente es lo que les va a provocar muchos más cambios. No voy a enrollarme mucho más con la información sobre sostenibilidad, porque no hablo solo sobre la sostenibilidad, mencionar un par de puntos que son importantes respecto a lo que viene, son más mercantiles que otra cuestión, y es que
sin la aprobación de esta norma formalmente, es decir, sin esta aprobación que debería producirse, voy al otoño, que es mucho más optimista, porque es antes del 20 de diciembre, esperemos que se cumpla. Sin la aprobación de esta norma hay un elemento significativo, que es que las empresas no pueden nombrar a la persona que les vaya a llevar a cabo esa verificación porque no existe el registro. Legalmente no va a existir el registro de verificadores como tal, con lo que no pueden nombrar a esa persona que les va a llevar a cabo la verificación. Habría un escenario no deseable, pero no sabes lo que va a pasar si no se puede producir ese nombramiento y si no se produce esa aprobación con esos informes. Pero bueno, siempre hay soluciones y somos especialistas, aunque nos critiquen mucho, al sector público, somos especialistas en encontrar siempre soluciones para que todo funcione. El registro. El modelo que hemos dicho, ya simplemente señalarlo, es que doble tipo de verificadores, auditores y otros verificadores, pero la supervisión pública y el registro lo va a tener el ICAC por lo que hay detrás de esta directiva, que lo que pretende es que, aunque se abra a otros profesionales, de lo que se trata es que el régimen sea equivalente. La mejor forma de tener un régimen equivalente es evidente que sea el mismo supervisor, aunque para la pata de los verificadores contaremos con la colaboración y la participación de ENAC en trabajos de supervisión. Y habrá que ajustar determinados temas. Hay un tema esencial que es la norma de verificación, que en estos días está más o menos de actualidad. A ver si luego más adelante comento alguna cosa. Y otra norma que es, tampoco lo oculto, que se pone de manifiesto por los auditores, que es la gestión de calidad. Los auditores pues bueno, tienen su norma de gestión de calidad, como sabéis todos, y bueno, los verificadores tienen otro modelo de gestión de calidad, gestión de calidad. Y aquí encontrar el equilibrio entre unos y otros, pues es una cuestión que tendremos que negociar y navegar, porque bueno, cada uno cree que su marco, particularmente los auditores, creen que su marco es el que deberían aplicar todos. Bueno, es un tema que habrá que ver cómo se soluciona, pero bueno, extender el marco concreto, extender todo el marco a otros profesionales, pues sería en la práctica decir que tienen que ser auditores para llevar a cabo la verificación. Con lo cual, pues ya veremos lo que pasa, pero esperemos que no pasen muchas cosas. En cuanto a normas, modificaciones por actualizar en sostenibilidad, que es nuestro gran tema, ¿qué ha pasado últimamente? Pues veo aquí que, ya lo sabéis, estamos en últimas normas que han salido, la de pymes, creo que es significativo saberlo porque esa sí que tiene un gran impacto. Las grandes empresas se adaptarán, las pequeñas y medianas empresas es más difícil. Entonces, bueno, el EFRAC, como encargado, ya se ha mencionado, como encargado del desarrollo normativo en todo el ámbito de la información sobre sostenibilidad, tenía el encargo de elaborar la norma de pymes cotizadas, porque eso va a ser evidentemente norma que se tendrá que aprobar como acto delegado. Ya sabéis que las pymes cotizadas, bueno, en general son emisores, hablamos cotizadas, pero es todo el que emita en mercados de la Unión Europea. En el año 2026 están sujetas a estas obligaciones. Tampoco es un tema pacífico, porque esto, bueno, ya sabéis que también hay discusiones. La propia CNMV cuestiona el que las pequeñas y medianas empresas cotizadas tengan unos requisitos tan amplios, y en general todos los reguladores de mercados, porque evidentemente limita la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas vayan a los mercados a financiarse si tienen más exigencias regulatorias. Bueno, cerrado ese paréntesis, para el resto, el EFRAC ha elaborado una norma más simplificada que pretende cubrir eso de lo que mencionaba antes de cadena de valor o necesidades de enfrentarte a financiadores que te van a pedir información sobre sostenibilidad, que ahora está en un periodo que corresponde a la revisión del EFRAC para, una vez que esté, aprobarlo. No se sabe todavía en qué términos. El EFRAC lo remitirá a la comisión y la comisión valorará en qué hace con esa norma, que probablemente, supongo que a la larga, cada país decidirá si esa norma la publica como una norma como tal o simplemente queda como un acto del EFRAC, que es, al ser voluntario, cómo se aplica. Lo veremos en los próximos años, supongo que en el 25 iremos por esa línea de ver qué hacemos con ello. Y lo que nos corresponde ahí al ICAC, que es una posición un poco extraña la que tiene con sostenibilidad. Bueno, no sé si extraña, pero por situar, el ICAC es regulador contable en España, pero claro, la regulación de sostenibilidad es una regulación absolutamente europea. El interpretador es el EFRAC, realmente es la comisión, pero a través del EFRAC, y los reguladores nacionales no tenemos capacidad normativa en estos momentos. ¿Qué pasará en el futuro? Posiblemente haya cierto margen de regulación por la dificultad que va a tener para cubrir todos los aspectos del EFRAC, particularmente con pequeñas y medianas empresas.
enlazando con esa labor de interpretación, ya sabéis que el EFRAC ha sacado ya sus guías en concreto sobre temas, aspectos fundamentales, como es cadena de valor o materialidad, y también tiene una plataforma de preguntas y respuestas y va publicando periódicamente sets de preguntas y respuestas, que es lo que está ayudando a interpretar por parte de las empresas. Nosotros colaboramos traduciendo todas estas cuestiones y además intentando hacer más cuestiones, aparte de participar en el propio EFRAC, y lo enlazo con el papel. Nuevamente voy yo a la parte de flores a todo lo que es la parte pública. Todo el trabajo que se está haciendo para ser capaces en tan poco tiempo implementar un marco tan complejo. Haber sacado ya 3 sets de consultas, implementado esta plataforma de preguntas y respuestas, implementado guías de elaboración. Yo creo que se está haciendo el máximo esfuerzo porque esto sea un marco que funcione. Hay que ser realistas. Probablemente los primeros años sean años de adaptación. En la parte de verificación va a ser mucho más difícil, pero el esfuerzo se está haciendo y probablemente eso pueda ser lo que nos pueda decir que va a facilitar que esto acabe teniendo éxito. Yo creo que estamos en ese camino y yo soy razonablemente optimista con el resultado que se va a tener con la información sobre sostenibilidad y con la verificación de la información sobre sostenibilidad, porque todos están colaborando, todos los evidentemente a nivel público se está participando, pero también la colaboración, en este caso auditores también, en el sentido de lograr el marco más completo posible. El PIOB, antes lo mencionábamos, fue muy rápido, posiblemente también impulsado por el PIOB, normas internacionales, que el otro día tuvimos un acto en el PIOB, por eso me salía el PIOB, la norma 5000, fue muy rápida, probablemente impulsada porque la Unión Europea había sacado ya su marco y ya se sacó el primer borrador de norma. En los próximos meses terminará el periodo y sacarán definitivamente esta norma, que sirve ya un marco internacional para llevar a cabo la verificación de la información sobre sostenibilidad. En otros ámbitos, mencionar otras cuestiones ya. En contabilidad estamos en estos momentos, sobre todo, con la transposición, también le corresponde al ICAC, no es contabilidad, pero bueno, como a nosotros cuando hablan de estas cosas lo llaman contabilidad en el ministerio, pues yo ya le llamo contabilidad, pero no es contabilidad, es decir, esto no es contabilidad. La transposición de lo que es la directiva de umbrales. Sabéis que el año pasado se modificó por los efectos de la inflación lo que son los límites de definición de empresa, de tamaño de empresa, pequeña, mediana empresa y gran empresa, y hay que hacer esta transposición. La fecha límite de transposición es el 24 de diciembre. También nosotros en el ICAC hemos elaborado el anteproyecto de ley de transposición y pues supongo que en unas semanas deberá pasar también al Gobierno para que abra el periodo de información pública y luego la pueda remitir a las Cortes, y esperemos que se incorpore alguna norma que esté en tramitación para poder también cumplir con el plazo de transposición. No voy a entrar mucho en lo que sabéis de las cifras y todas estas cuestiones, sino esperemos que básicamente que se transponga por un tema de seguridad jurídica. Bueno, también estamos con la doble imposición, pero no me enrollo mucho con la doble imposición porque si no hablo demasiado. Voy en auditoría, novedades en auditoría. La más significativa es, hay 2 temas, yo diría. Vuelvo con la sostenibilidad y la verificación de sostenibilidad. He hablado de la norma 5000. Bueno, la directiva de información sobre sostenibilidad establecía 2 fechas clave en relación con la verificación, que era 2026, 1 de octubre de 2026, aprobar por parte de la Comisión una norma de verificación de seguridad limitada, 1 de octubre de 2028, una norma de seguridad razonable. Ante esto, pues hay una cuestión evidente que es primero que se hace hasta el año 2026 y luego a ver si se va a aprobar o no se va a aprobar. Bueno, en el ámbito de auditoría, como sabéis, la Comisión Europea también tiene el encargo de aprobar las normas de auditoría para su aplicación en Europa y no se ha aprobado nunca y han sido aprobaciones nacionales. Pues en ese escenario, la propia directiva contemplaba que el CAOB emitiese una serie de guías. Sobre eso, ya os digo, esas guías han salido hoy, el día de hoy, esas guías del CAOB han salido a periodo de información pública. Se ha estado trabajando en esas guías, España ha trabajado en esas guías del CAOB y justo hoy es cuando se ha abierto el periodo de información pública de esas guías sobre la verificación de la información de sostenibilidad con seguridad limitada. Sobre ellas, lo primero que hay que decir que son guías. El CAOB no tiene capacidad normativa, con lo cual el papel que tienen esas normas, una vez que termine el periodo y las definitivamente se aprueben por parte del CAOB, es inspirar lo que se pueda hacer a nivel local o que a nivel local se adopte eso como norma. En esa situación, por parte del ICAC, lo que hemos decidido hace unos meses es empezar a trabajar en una norma para verificación de la información sobre sostenibilidad que se inspira
en todos los desarrollos que hay internacionales, incluido la 5000, y evidentemente en los trabajos previos de las guías y ahora en estas guías definitivas para tener un marco para llevar a cabo esa verificación en colaboración, lógicamente, con los auditores de cuentas, para llevar a cabo que sea lo más consistente esta norma y también con verificadores, aunque es verdad que con menor participación, porque realmente nuestro interlocutor a día de hoy tienen que ser los auditores, y en eso estamos trabajando, también con el objetivo, como siempre, para ver si para antes de que llegue el invierno también tengamos una guía para que se pueda hacer una guía, una norma nacional, para que se pueda llevar a cabo la verificación de la información sobre sostenibilidad. Y otra norma, por salirme ya de la sostenibilidad, que parece que solo hablamos de sostenibilidad, que está también muy de moda en estos días en el ámbito de la auditoría, es que se aprobó. Antes me faltó mencionar alguna cosa sobre las normas de auditoría que dijo Jorge, pero como no está en la mesa no lo voy a decir. Que se aprobó, lo digo por la velocidad a veces con la que regulan, porque mencionó la norma de fraude, pero es que llevamos con la norma de fraude 3 años para que salga la norma de fraude. Lo digo ahora, bueno, no lo digo porque si no me meto en muchos jardines. Voy por la norma de entidades menos complejas. Y luego lo enlazo realmente con el tema de la norma de fraude y con la regulación en general de la auditoría de cuentas. La norma de entidades menos complejas viene a establecer como un doble sistema de auditoría, a la aplicación de las NIAs a las entidades que se considerasen complejas y esta norma de entidades menos complejas a esas entidades que se califiquen en las distintas jurisdicciones como entidades menos complejas. Hablo de esto porque no es una norma pacífica, porque no todo el mundo está de acuerdo con esta norma. Hay gente que quiere que se aplique esta norma porque entiende que facilita el trabajo del auditor, facilita llevar a cabo las auditorías, porque evidentemente aplicar el conjunto de las NIAs para encargos de auditoría pequeños pues se entiende que resulta muy complejo, y hay otros que piensan o que pensamos que beneficios para lo que es el propio sector de auditoría. Yo entiendo que lo que puede generar es una división del sector en categorías de auditores, que ya con lo que hablé antes de las entidades de interés público, pues ya hasta que creamos 3 divisiones de auditores, con el efecto que tiene. Puede tener un efecto en que la gente que trabaja, más allá de que pueda tenerlo también en el precio, pero también en la propia profesión de auditoría, la preparación de los auditores no va a ser uniforme de los que estén trabajando con el conjunto completo de NIAs y los que trabajen solo con la norma de entidades menos complejas, e incluso para profesionales para prepararse para hacer el examen para poder ser auditor inscrito. Bueno, son problemas que están ahí, están sujetos a discusión y supongo que en los próximos meses tendremos una discusión con los representantes de los auditores para ver qué hacemos con todo ello. Y hago un pequeño paréntesis, como me vino a la cabeza el tema de las NIAs y la NIA de fraude, sobre el propio desarrollo de las normas. No es ser crítico, pero sí es plantear una cuestión sobre esto, que es en los tiempos de los cambios. Creo que ya fueron 3 años, fue cuando se empezó la revisión de la NIA de fraude y de la NIA de empresa en funcionamiento, y aún no ha terminado. El origen de esta norma fue, del inicio con la de fraude, fue por alguno de estos fraudes que hubo, si no me equivoco, el de Alemania, de EY. Ahí hay que ver un tema de que lo poco reactivo a veces que es la propia profesión en sus cambios normativos. Y eso es un riesgo al que nos enfrentamos. Y lo enlazo con cosas que vienen en nada y que ya están, que es, por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a cambiar todo. Y, evidentemente, el cambio en la profesión de auditoría va a ser radical. Lo que no podemos esperar, y es una de las cosas que tendrá que revisarse a nivel de los normalizadores de auditoría de cuentas a nivel internacional, es ir tan lentos en adaptarte a la actividad de auditoría, a la regulación de la actividad de auditoría, cuando la actividad propia de auditoría ya está cambiando en sus modelos de muestreo, modelos de propia actividad por estas nuevas herramientas. Eso es una de las limitaciones. No es ser crítico, porque antes lo dije un poco, y no sé si en términos jocosos, pero sí que hablando de todo lo que es la parte de las normas que vienen del sector, pero es verdad que también hay que dar una vuelta, por supuesto, a la gobernanza de los elaboradores de las normas, pero también a este modelo de elaboración de normas que a lo mejor se está quedando muy atrás con la realidad y necesita también ser consciente de que la realidad es mucho más rápida ahora que los cambios regulatorios de hecho, los cambios regulatorios a nivel de regulación de normativa, por ejemplo, lo que hemos visto con sostenibilidad, están yendo mucho más rápido que a lo mejor una regulación que viene de la propia profesión, que normalmente parece que tiene que ser mucho más dinámico. Bueno, era un poco una pequeña mención, que es otra de las cuestiones que están por ahí fundamentalmente. No voy a hablar ya del ICAC, pensaba hablar algo del ICAC, pero no. Un poquito, 2 pinceladas de talento, cosas que tengo por aquí apuntadas, de la sostenibilidad. Yo diría casi de la digitalización, que es el tema fundamental que estaba mencionando. Yo creo que es muy importante para todos. Para nosotros, para algunos menos, porque ya vamos teniendo una edad, pero para nuestros hijos entonces sí.
que es el cambio total que supone la inteligencia artificial en lo que nos viene. En el ámbito nuestro profesional, yo creo que es que el cambio va a ser absolutamente transformador. Es que cuestiones que hay identificadas es, por supuesto, el empleo de la propia inteligencia artificial en auditoría de cuentas, lo he mencionado. Cambia cómo se van a hacer las auditorías de cuentas, pero también como el uso por parte de los clientes cambia. Es decir, cambia cómo hago yo mi trabajo de auditor, pero si mi cliente está utilizando la inteligencia artificial, también mi orientación de la auditoría tiene que ser diferente. Ese aseguramiento, y hay una parte de la inteligencia artificial que necesitamos tener un aseguramiento sobre eso. Hay que regular cómo nos aseguramos que la credibilidad de los resultados de la inteligencia artificial, en este caso en la información financiera, en la información sobre sostenibilidad. Y luego queda la parte nuestra, que para mí es la más positiva, porque evidentemente la inteligencia artificial, el uso por parte de los supervisores, si yo me pongo solo el gorro de supervisor, diría que para mí es una maravilla. Cuando eres consciente de la limitación de recursos, como pasa en la administración pública, y la poca flexibilidad que hay para disponer de recursos, especialmente recursos tan especializados como es en el ámbito de la contabilidad, de la auditoría y ahora de la información sobre sostenibilidad, disponer de herramientas que agilicen tanto es el mejor ejemplo de lo que puede suponer la inteligencia artificial como cambio en la actividad. En nuestro caso, no tiene un impacto en el empleo, al contrario, tiene un impacto en hacer muchas más cosas con las mismas personas. Pongo gorro de supervisor. En el ámbito profesional, evidentemente lo cambia. La hubo en su día con los ordenadores, los departamentos de contabilidad fueron cambiando, antes a no sé cuántas cientos de personas podía haber, los ordenadores cambiaron, la va a haber ahora. Yo creo que lo que cambia es el papel que vamos a tener como profesionales de la información corporativa, que es yo creo que lo que hay que utilizar. Pasas a tener un papel al final que es sobre todo el juicio profesional es lo que se vuelve absolutamente relevante y que muchas veces lo perdemos porque lo que nos dedicamos es hacer labores que no contemplan ese juicio profesional. Bueno, ese es el elemento clave para las nuevas generaciones, es enfrentarse a que la profesión y todos nosotros, para traerlos hacia la auditoría y la contabilidad y la información sobre sostenibilidad, es saber que esto no va a echar gente, sino lo que requiere es una gente diferente que tiene que tener mucha mayor capacidad de juicio y de conocimiento. Y los propios, nosotros ya he dicho cómo nos tenemos que adaptar y salimos beneficiados, las empresas se tendrán que adaptar y van a tener que tener profesionales con perfiles diferentes, con una visión diferente, más transversal, porque tienen que contemplar todas las cuestiones relacionadas a la información corporativa, pero la academia también. La orientación de la enseñanza no puede ser la misma. Vosotros hoy sabéis de eso. Yo es que lo veo cuando... A mí hay mucha gente que critica a las nuevas generaciones. Yo, será porque tengo hijos o que quiero mucho a mis hijos o que somos de una generación que educamos mal a nuestros hijos, yo les critico poco. Yo creo que la forma que estudiábamos antes pues no tiene ningún sentido ahora, o mucha de la forma que estudiábamos antes. Entonces pretendemos a veces, desde la visión crítica que tenemos los de nuestra generación, con las nuevas generaciones, decir, bueno, es que antes hacíamos muchas más cosas, estudiábamos más que vosotros, o yo me memorizaba no sé cuántos códigos, yo me he estudiado código civil y tal, ¿y hace falta hoy en día o no hace falta? Pues todos estos modelos, los propios modelos de acceso, lo pongo por una comparativa, a la administración, bueno, ¿tienen sentido unas oposiciones memorísticas hoy en día? No lo sé, es que todo eso, yo creo que la universidad es lo que tenéis que replantearos qué es el conocimiento y cuál es el conocimiento que tienen que tener las personas que se van a incorporar a distintas profesiones en el futuro, cómo hay que utilizar estas herramientas para saber cómo tienen que ser estas personas, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando lo veo es lo que pienso con mis hijos. Yo a veces lo he dicho muchas veces, a mí me lo decía siempre mi padre, ¿cómo puedes tú ser licenciado sin haber estudiado griego en tu vida? Yo he estudiado 8 años de griego, ya, bueno, papá, pero es que me dedico a economía de empresa. Y ya, pero habría que saberlo ya. Bueno, pues en el fondo deberíamos pensar así con las nuevas generaciones, no desde nuestro criterio, sino desde lo que es su realidad y lo que van a tener que hacer cuando salgan al mercado de trabajo o cuando vayan a la propia academia para trabajar como profesores, habrá a lo mejor que trabajar de forma distinta. Os corresponde a vosotros verlo y yo creo que eso es parte de los cambios a los que nos enfrentamos y nada más, que me enrollo mucho, pero a veces me apetece hablar de todo. Muchas gracias. Bueno, un placer. Gracias, presidente Ricard. Gracias, Santiago, por tu fluido verbo,
por tu defensa de lo público, lo cual me parece bien, y tu optimismo legislativo, que espero que se cumpla, además de tus inteligentes reflexiones sobre el sistema educativo. Muchas gracias, de verdad. Presidente Bernabé, tiene la palabra. Muchas gracias, José Luis. Bueno, llegamos al final, ¿no? Estamos llegando ya al final. Primero quería agradecer sinceramente a todos los que estáis aquí, ¿no? Espero y deseo que haya sido un encuentro muy fructífero para vosotros, tanto en lo académico como en lo personal. Quiero agradecer al comité organizador, encabezado en este caso por José Luis Ruiz, que ha hecho posible que este 21 encuentro, a pesar de la ENARA, se haya desarrollado con éxito, y también a José Antonio en el liderazgo del comité científico y del grupo que ha llevado a cabo, que ha liderado el doctoral coloquio. También quiero agradecer especialmente a quienes nos han acompañado. Bueno, ahora están aquí Jorge y Santiago, el presidente del ICAC, pero también han pasado otros compañeros y profesionales en las demás sesiones, en los simposios. Esperamos que la elección de estos simposios, las temáticas, hayan sido de vuestro interés, y lo hemos hecho con la mejor fe y mirando siempre un poquito hacia adelante, ¿no? En ese sentido, me vais a permitir que haga una pequeña valoración viendo el paisanaje que hay aquí. Yo creo que es la primera vez que estoy... me estoy emocionando un poco, ¿eh? Creo que es la primera vez que estoy en un encuentro de ASEPUC en el que estoy por encima de la media de edad. ¿No? Qué mayor. Eso no es solo mérito mío, sino también, bueno, pues a la incorporación de mucha gente, que espero que sea de manera permanente y mantenida en el tiempo. Desde aquel Escorial en el que nos vimos, muchos de los que estáis aquí, que fue nuestro primer evento del Consejo, que ahora saliente, que yo he presidido, en que apostamos por la presencialidad cuando estaba la cosa así un poquito seria todavía, ¿no? Aquel encuentro del Escorial que muchos recordaréis, por lo menos yo así lo hago. Pues hemos apostado decididamente por incorporar toda esa savia nueva, y esperamos no defraudar, ¿no? Y me consta que el nuevo Consejo trabajará en esa misma línea, ¿no? Por tanto, bueno, pues en ese sentido estamos ante un cambio generacional claro dentro de la profesión, ¿no? Los que nos vamos, el anterior presidente, a mí, Andrés Navarro, somos más o menos de la misma generación, aunque no parezca, él es un poco mayor que yo. Pero bueno, somos un cambio con respecto a los predecesores, que fueron Manolo Arrán, Vicente Cóndor. Ya ellos eran un cambio con respecto a Jorge Tú, a Vicente Montesino, y ya ellos eran un cambio con respecto a Pedro Rivero y a Mario Pifarré, sin ánimo de molestar a nadie. Pero yo estoy seguro que todos ellos han pasado por aquí intentando que esta llama, que ya tuvo unos precedentes previos antes de la propia constitución de ASEPUC, pues siga manteniéndose. Y eso no es más que intentar que nos veamos, entendedme bien lo que quiero decir, que nos rocemos, o sea, que nos conozcamos, que compartamos, que establezcamos lazos informales que muchas veces perduran a lo largo de toda nuestra carrera profesional y personal, y que nos permitan hablar de nuestras cosas, ¿no? De nuestro trabajo, de lo que nos apasiona, y de cómo hacerlo lo mejor posible.